Bueno, vamos a resolver un ejercicio de estadística básica, una tabla de frecuencias. A ver, ¿qué nos indica este ejercicio? Tenemos las edades de 20 empleados de una cafetería. Las edades son las siguientes. Nos dan la relación de las edades de los 20 empleados. ¿Y qué nos preguntan? ¿Cuál es la población, el individuo, los datos y el valor de los datos en este ejercicio? ¿Cuál es la clasificación de la variable en este ejercicio? Que elaboremos una tabla de frecuencias y luego que hagamos una interpretación de los resultados de esta tabla de frecuencias. A ver, vamos a la solución. Para dar respuesta a la parte teórica, ¿cuál es la población? Nos tenemos que referir a la definición de población. ¿Qué es la definición de población en estadística? Es el conjunto completo de todos los elementos, personas, objetos, mediciones, etcétera, que poseen una o más característica en común y que son objeto de estudio. Es el conjunto completo de todos los elementos, personas que poseen una característica en común. En este caso, de nuestro ejercicio, ¿quién viene a ser la población? Los empleados de la cafetería. ¿Y cuál es su característica que poseen estas personas, que son los empleados de la cafetería? Son sus edades. Tienen una característica en común. Todos tienen edad. Por eso su característica en común es la edad. Y en este caso son objeto de nuestro estudio. La otra pregunta, ¿qué es el individuo en nuestro ejercicio? Dice, es cada uno de los elementos que conforman la población. ¿Quiénes son cada uno de los elementos? Son cada uno de los empleados. Datos. ¿Qué es un dato? Son el conjunto de valores u observaciones recolectados al medir la variable de interés. ¿Cuál es nuestra variable de interés? La edad, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes son los datos? Las 20 edades de los empleados. Y por último, nos preguntaron qué es el valor del dato en nuestro ejercicio. La definición, el valor u observación que toma la variable en estudio para un elemento de la población o muestra. Puede ser de tipo numérico, cuantitativo o categórico cualitativo. En este caso es cuantitativo, porque la edad la estamos midiendo con un número. Entonces, el valor es la edad de cada empleado. El valor de la edad de cada empleado. Ese es el valor de un dato. Continuamos. Ya hemos resuelto la primera pregunta. Para resolver la segunda pregunta, ¿qué clasificación tiene la variable en nuestro ejercicio? ¿Cuál es nuestra variable? La edad. ¿Es un número? ¿Es una cualidad? Es un número. Entonces, cuantitativa. ¿Se puede contar? Sí, sí se puede contar. Entonces es cuantitativa discreta. Vean este cuadrito, luego resolveremos probablemente las demás formas de variable que pueden presentarse en una tabla de frecuencias. La, la cuantitativa continua, la cualitativa ordinal y la cualitativa nominal. En este caso estamos resolviendo la más fácil, que es la cuantitativa discreta. Entonces nuestra variable es cuantitativa discreta. Es un número y se puede contar. Cuantitativa discreta. ¿Qué otra pregunta nos hacen? Hacer la tabla de frecuencias. Vamos a hacerla. Dejamos aquí la definición de qué se trata una tabla de frecuencias. Como su nombre mismo lo dice, ve la frecuencia que tiene una característica. Y en este caso estamos trabajando una tabla de frecuencias con datos no agrupados, ¿no? Lo hacemos, ¿por qué? ¿Por qué usamos esta tabla de frecuencia con datos no agrupados?
porque son datos que solamente se encuentran entre valores distintos de 10 o 2. En este caso es 10, ¿no? Que lo vamos a ver en un momento. Entonces le dejo esta teoría y continuamos. Estas son las anotaciones de la tabla de frecuencias y empezamos a elaborar la tabla de frecuencias, que es el foco de nuestro ejercicio, ¿no? A ver, ordenamos los datos. Primero ordenamos los datos y nos va a aparecer así, de menor a mayor, ¿ya? Luego, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra variable de estudio? La edad. Ya sabemos que estas son las variables que tenemos que poner en nuestra tabla, la edad. ¿Quién es x sub y? La variable iésimo de la variable. Quiere decir x sub 1, x sub 2, x sub 3 y así. Ahorita, no, ahorita nos vamos a familiarizar con eso. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner la variable, aquí vamos a poner la frecuencia absoluta, aquí vamos a poner la frecuencia relativa, aquí vamos a poner el porcentaje, después vamos a poner la frecuencia absoluta acumulada, luego vamos a poner la frecuencia relativa acumulada y finalmente el porcentaje acumulado. A ver, eh, empezamos. ¿Quién sería nuestra primera variable? X sub y. 18, ¿no es cierto? El valor de 18 sería nuestra primera edad para este cuadro. ¿Qué otro? ¿Qué más tenemos? 3 19, entonces también la variable 19. ¿Qué más tenemos? 2 20, entonces también la variable 20. Tenemos 2 21, la variable 21. 22, lo mismo, tenemos 23, un 24, un 25, 3 27 y un 29. ¿Ok? Entonces hemos puesto aquí el valor de los datos. Los datos son 20, pero el valor de los datos son 10. Solo, tenemos dos edades de 18, pero para la tabla de frecuencia solo ponemos un solo 18, ¿no es cierto? Y aquí vamos a poner la frecuencia de este valor de dato. ¿Cuánto es? 2. Tenemos dos empleados que tienen 18 años. ¿Cuántos tienen 19? 3. ¿Cuántos tienen 20? 2. ¿Cuántos tienen 21? 2. ¿Cuántos tienen 22? 3. ¿Cuántos tienen 23? 2. 24 solo uno. 25 solo uno. 27 tienen 2. Perdón, 3. 1, 2, 3. Y 29 tiene uno. Todo esto, ¿cuánto debería sumar? 20. Las 20 edades, ¿no es cierto? De los 20 empleados. Ahora, ¿qué vamos a ver? La frecuencia relativa. Esta es frecuencia absoluta, ¿no? FI es frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque solo contamos cuántos, cuántos 18 hay, cuántos 19 hay. Lo que hacemos es directo, contar. En cambio, a esto le llamamos frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque tenemos que dividir la frecuencia absoluta entre el número total. 2 entre 20, ¿cuánto nos da? 0,10. 3 entre 20, ¿cuánto nos da? 0,15. Nuevamente el número 2. 2 entre 20, ¿cuánto nos da?
0,10. Se repite el número 2. 2 entre 20, 0,10. 3 entre 20, 0,15. 2 entre 20, 0,10. 1 entre 20, 0,05. 1 entre 20, 0,05. 3 entre 20, 0,15. Y 1 entre 20, 0,05. Entonces, ¿qué hemos hecho? Dividir la frecuencia absoluta entre el total y nos da la frecuencia relativa. Ahora, el porcentaje. ¿Cuánto es la frecuencia relativa porcentualmente? ¿Qué se hace? Se corre dos decimales y se le pone el símbolo de porcentaje. Sería 10%, ¿no es cierto? Esta frecuencia representa el 10% del total. ¿Esta frecuencia cuánto representa? El 15% del total. Esta frecuencia de los dos empleados que tienen 20 años, ¿cuánto representa? El 10% del total. Y así, 10%, 15%, 10%, 5%, 5%, 15%, 5%. ¿Todo esto cuánto debería sumar? 100%. Ya, ahora vamos a hacer la frecuencia absoluta acumulada. Vamos a acumular estas frecuencias absolutas, las vamos a acumular. La primera es la misma, es 2, pero de ahí la acumulamos. 2 más 3, ¿cuánto nos tiene que dar? Nos tendría que dar 5, ¿cierto? 2 más 3, ¿cuánto es? 5. Y luego, 5 lo acumulamos con la siguiente frecuencia absoluta. 5 más 2, ¿cuánto nos tiene que dar? 7. Y así, 7 más 2, 9. 9 más 3, 12. 12 más 2, 14. 14 más 1, 15. 15 más 1, 16. 16 más 3, 19. Y 19 más 1, 20. Si ustedes se dan cuenta, llegamos al total de los empleados que teníamos, ¿no? 20. Listo. Ahora, frecuencia relativa acumulada. Esto de acá, esta es la frecuencia relativa. Aquí la vamos a acumular. 0,10 se repite. Y de ahí 0,10 más 0,15, 0,25. 0,25 más 0,10, 0,35 más 0,10, 0,45 más 0,15, 0,60. 0,60 más 0,10, 0,70. 0,70 más 0,05, 0,75. 0,75 más 0,05, 0,80. 0,80 más 0,15, 0,95. Y 0,95 más 0,05, llegamos a 1. Ahora el porcentaje, ¿cuánto significa esto? Es como correr dos cifras hacia la derecha y le colocamos el signo de porcentaje. ¿Esto qué significa? El 10%. ¿Esto qué? El 25%. ¿Esto qué es? El 35%. 45%, 60%, 70%, 75%, 80%, 95% y esto representa el 100%. Esta es la tabla de frecuencias que nos han pedido para las edades de los 20 empleados de la cafetería. Esta es la solución. ¿Cuál es la última pregunta del ejercicio? La interpretación. ¿Qué interpretación podemos obtener? Son diversas, ¿no? Pero dependiendo del objetivo del estudio que se está haciendo, eh, podemos decir o podemos indicar algunas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la edad más frecuente? Si se dan cuenta, la edad más frecuente, la edad que más se repite es la de 19 años. Acá hay tres veces que se repite 19 años. Hay tres empleados que se repiten. ¿Qué otra edad se repite más?
Acá hay otro 3 de 22 años y otro 3 que es de 27 años. Entonces las edades más frecuentes son 19, 22 y 27 años, cada uno con 3 empleados. Otra interpretación, el 60% de empleados tiene 22 años o menos. Si ustedes se dan cuenta, aquí 60% es la frecuencia acumulada en forma porcentual. De 18 hasta 22 ha llegado a qué? A un 60%. ¿Qué quiere decir? Que de 22 años hacia atrás corresponde a un 60%. Otro, el 80% de los empleados tiene 25 años o menos. El 80% de los empleados tiene 25 años o menos, ¿no es cierto? Esa es otra interpretación. Ahora, un solo empleado que, que representa un 5% tiene 29 años. Eso es cierto, 5%. Un solo empleado que tiene 29 años, que representa el 5%, es, es, y también es la edad máxima, ¿no? 29 años. Esas son algunas interpretaciones que podemos realizar. Gracias.